As Star Cinema celebrates 20 years of bringing life, love, and hope on the big screen, we proudly present, for the first time, a gathering of today's biggest stars on film, Four Sisters and a Wedding. ¿Ha? ¿Es esa princesa? Ay, es que no tengo tiempo para esas cosas aquí. Estoy muy ocupada por los seminarios de entrenamiento. Ya sabes, es ella de nuevo. La Prese fue cantante de Broadway, pero el talento entero. Sin palabras, cuando me la presento de Brem, casi no hablaba y se aferraba él como una lapa. Esa chica, Nilaha, visto y ya no me gusta. Maestrata nuestro hermano menor, pisado o encantado. Claro que no, hindi apenas conoce a esa chica de poco. Lo siento. Ay, yo me encargo. Lo siento, somos las hermanas, por supuesto. Solo nos sobreprotectoras contigo. Diego es nuestro menor hermano. Lo siento, de verdad no me gusta para ti, pero intentaré conocerla para ver lo que tú ves en ella. Lo siento, solo quiero asegurarme de que no estás. Convenciendo un gran error estamos hablando de toda tu vida. Oh, no fui la única titulado hace un tiempo. Llamaste Chararat a princess. Lo siento. Oh, sigues enojado. Mis hermanos, ¿puede ser mañana el tradición 3 de la boda? Pórtate bien. Por favor, tomen asiento el señor y la señora bajaran el bebé. Cue the master in 3, 2, 1, action! La familia Salazar, por fin nos conocemos bienvenidos. Buenos días! Buenos días, tío. CJ, tío, CJ, me puedes llamar papá. Bonitos son tus hermanos, pero pensé que traerías a tu madre. Soy Grace, la madre de CJ. O vamos a estar hablando de estas tomando el té. Puedes llamarme Hannah, pero mi esposa prefería que me llamaras Boy. Solo Boy. ¿Está bien, Boy? A tío gustaría presentarles a mis hermanas. Esta hermana Gaby. Buenos días, señor. Muy bien apoyado. Hola, señor. La oveja negra de la película. Esta es hermana, Teddy. La pirata de España. ¿Criada? Eso es absurdo. Ella es una tutora de inglés para el hijo del sobrino del rey de España. Lo que quiero decir que hija fue hecha en España. Bobby. Yo soy la neoyorquina de Llame Divina, Senadora. Soy una gerente de comunicaciones corporativas. Se requiere que tenga un vocabulario extenso, por lo que nunca uso lengua divayen. Hoy may redactado como oveja negra para describir a las personas que acabo de conocer. Roberta. Entrada de la señora en 3, 2, 1. Bonjour. Hola, bienvenidos a mi humilde casa. Hola, hola, hola. Hola, Janet. Ay, no es Janet. Es Janet. Janet. Tía, ¿dónde es la princesa? Hablando del diablo, el diablo está aquí. Descendiente de la rara estirpe de reinas de Valiera. Brillante, reluciente, espléndida, la única hija. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Princesa Antoinette, may bayag. Los Greens, los ricos. Y encima que ese procurador matrimonial que se cree
¿Qué les vamos a robar el dinero? Si los Freya el dinero de Jesús puede batir el 40 plata. Planta resplandeciente esplendida. Gaby, ella es simpática. Son simpática ella y sus padres. Arrogantes. Jack Chances. Di man karakter. Son como nosotros, pero venden como sin hicieron. Esto es antes el duro mal. Ay no, ella solo nos estaba defendiendo. Tú también sigue siendo la familia del futuro esposa de CJ. Y CJ quiere ser parte de esa familia. Debemos respetar eso. ¿Está bien? Sí, Porter. Nada. No. Tenemos que detener esta boda, Renomans. Todos en el comedo en 5 minutos. Libre de vestir. No, hermana. ¿Qué fue eso? Estabas pensado, hermana es vergüenza para la familia de princesa. Ese es el sustento de la familia con la que me casé, que se convierta en tu cañada y en la madre de mi hijo. Mucho hermano Rosita. No sabía que María, ninguna Marisha, el libro, estaba escrito de forma feliz en el sanctuario. Tú el único que piensa que hay malicia, sabes, que querían de madako. Eso es demasiado comento on error. El advertir si disculpo no es suficiente. No, es suficiente. Obviamente esté preocupada por ti. No, queremos que te asesinen con una chica con antecedentes cuestionables. Por eso hicimos lo que hicimos. La espera, entonces, ¿sabes sobre esto? Todos estamos involucrados porque no queremos que... Sus dos hermanas, Bobby. No estamos de acuerdo con esto. Si igual si el plan ko discutimos. Entonces, tenían un plan. Hacerte darte cuenta de que no debes casarte con princesa. God no les quería. Y nos comportamos como pedestres ante estos futuros suegros que son insensibles y clayistas. Está bien. Lo cierto. Quiero que sepas que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros. Lo siento, ma. Lo siento, Bobby. No eres la peor, Vale. Vale. Ven aquí, llama a Gaby. Y he pelado en algo con ustedes. Lo siento. Ma, yo debería disculparme con ustedes y falando en muchas cosas. Con ustedes yo realmente soy la rebelde, pero ma, aunque soy rebelde, solo quiero que estén orgullosos de mí. No soy perfecta, pero soy su madre y siempre los amores. Monesa que sí. Por eso estoy arreglando mi vida. If that was your attempt of breaking us up, then you failed. Pwes, bigyan ng maraming options. Options. A film by Kathy Garcia Molina, June 26 in cinemas.